¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones, y vamos a seguir con la tercera parte de cómo resolver supuestos prácticos, ya que hemos llegado al objetivo que pusimos. De verdad, muchísimas gracias. En el último vídeo sobre cómo resolver el supuesto práctico llegamos a 200 likes, no, más, casi 300 likes. Así que muchísimas gracias por apoyar el canal y los vídeos. Así que déjate tu like ya que estás aquí, o si estás en la plataforma de podcast lo mismo, me ayuda bastante. Y como dije, vamos a hacer una tercera parte, es posible que haya una cuarta parte, ya sabéis que depende de vosotros y vosotras, pero está más enfocada a metodología, a concretar en cuanto a actividades, a concretar en cuanto a secuencia didáctica, propuestas, intervención y demás. Creo que es muy importante ser concretos, ser específicos en relación no solo a lo que nos piden, sino también lo que queremos vender, porque al final nos pueden pedir una propuesta que se puede resolver a través de aprendizaje cooperativo o se puede resolver a través de una tarea competencial, pero claro, si nosotros vamos a dejar constancia que vamos a llevar a cabo un aprendizaje cooperativo, lo que tenemos que hacer es dejar muy claro cómo lo vamos a llevar a cabo, cómo vamos a mejorar la cohesión del grupo clase, qué tipo de estrategias cooperativas vamos a hacer, cómo vamos a evaluar para fomentar ese desarrollo interpersonal, etcétera, etcétera. Así que para mí es muy importante que aquello que propongamos al tribunal en el tiempo concreto que tengamos sea muy específico y dejando constancia que manejamos esa metodología, esa actividad y esa propuesta o esa forma de evaluar. Si quieres profundizar más sobre todo esto, ya sabes que tengo una formación que dura 14 meses, que es de innovación y metodologías activas. De momento te dejo una clase gratuita para que veas un poquito lo que tiene y para que sepas lo importante que es innovar. Te lo dejo en el comentario fijado y en las notas del programa. Y ahora sí, vamos a empezar. Primera recomendación es que utilices frases tipo, frases que ayuden al tribunal a saber que estás contestando. Tal y como nos demanda el supuesto, tenemos una clase muy diversa, hay mucha heterogeneidad, con problemas de convivencia. Por lo tanto, voy a utilizar o vamos a utilizar una metodología de clase invertida para aprovechar mucho más ese espacio grupal y de verdad atender las individualidades de cada alumno o lo que sea. Pero estoy utilizando una frase, ya que nos han dado el propio supuesto que hay una problemática de convivencia, le estoy diciendo al tribunal, te estoy contestando esto. Imaginaros también que nos hacen una pregunta o nos dicen que el alumno tiene que ser protagonista, o esto que lo he visto en muchas metodologías a la hora de tenerlo en el supuesto práctico. ¿Cómo es mi alumno protagonista? Pues de verdad se ha de ver, porque una metodología activa al final es eso, es que el alumno sea protagonista, que tome decisiones, que se vea a la hora de autoevaluarse, que sepa cómo dar juicios de valor a otro alumno o a otra alumna, que sepa cómo alcanzar distintas competencias, distintas propuestas, que sepa antes de acabar esa unidad didáctica lo que se espera de él. Eso es un alumno protagonista. Y lo mismo, ¿vamos a utilizar metodologías activas? Se pueden utilizar desde infantil, desde primaria, desde FP, desde secundaria. En la vida también para coger hábitos podemos incluso utilizar gamificación. Pero claro, hemos de saber lo que es una metodología activa. Y al final una metodología activa es un aprendizaje basado en proyectos, es lo que quieras, pero está basado en neurodidáctica, está basado en la sorpresa, en buscar que nuestro alumnado se implique, en el vínculo emocional, y eso lo hemos de ejemplificar y concretar dentro de nuestro supuesto práctico. Otra pregunta que nos tenemos que hacer a la hora de resolver el caso práctico: ¿cómo favorezco la interacción entre mi alumnado o cómo favorezco la inclusión? Aunque no me la pidan, siempre es algo que yo creo que todos como docentes hemos de tener muy en cuenta. Entonces la pregunta es, ¿no me ha dicho ninguna adaptación? Que es posible que no me diga ninguna adaptación. He de dejar constancia cómo se resuelve esa diversidad o esa heterogeneidad en el aula. Y típica frase que también recomiendo, pero se ha de ver a la hora de utilizar en metodología: partimos de intereses, motivaciones, necesidades e individualizamos al máximo la enseñanza. Bien, ¿cómo partimos de intereses? Pues podemos hacer ver que quizá es tendencia a una plataforma en concreto a nivel digital y vamos a coger la arquitectura que utiliza esa plataforma para fomentar que nuestro alumnado se implique más. Me lo invento, imaginaros que ahora TikTok está muy de moda, pues utilizamos ese cómputo de likes
o esos estímulos como producto final, como una propuesta de producto final para que mi alumnado consiga, mediante el baile, mediante la dramatización o mediante una explicación rápida a través de vídeo, divulgar esos conocimientos. Pues podría ser, pero estoy partiendo de los intereses y de las tendencias que hay, incluso de las motivaciones. Y cuando hablamos que nuestra metodología es activa, que nuestra metodología está centrada en la inclusión, de nuevo, una recomendación muy concreta es que aprendamos y profundicemos, y esto en el curso de metodologías activas, de verdad, lo explicamos muy bien. Aprendamos y utilicemos el diseño universal de aprendizaje. Y esos 3 principios que nos demandan, de verdad, nos demandan para que atendamos a toda esa diversidad que nos encontramos en el aula, que demos distintas formas de motivación para captar el interés. Demos también distintas maneras de representación mediante lenguaje, mediante distintas formas de percepción, y también actuemos, sería el tercer principio, en distintas formas de acción y expresión. Recomiendo que echéis un vistazo al recurso de la rueda del diseño universal de aprendizaje, que esto se concreta y se especifica mucho más a nivel de aplicaciones. Lo tenéis a simple búsqueda, pero también lo voy a dejar en las notas del programa. Y creo que es muy importante, independientemente de lo que nos pidan, tenerlo como base a nivel metodológico, este diseño universal de aprendizaje. Por otro lado, las actividades deben tener diferentes finalidades, entre las que destacan ayudar al alumno en producciones divergentes, desarrollar esa imaginación, establecer relaciones interpersonales y mejorar esa socialización, materiales que animen a la investigación y al pensamiento crítico, propuestas y progresiones donde se dé ese autoaprendizaje, donde se dé, como hemos dicho, habilidades interpersonales que se desarrollen, actitudes cooperativas para la vida, y que despertemos, por un lado, el compromiso para hacernos mejores y también a los que nos rodean, y despertemos ese pensamiento creativo con el pensamiento lateral que tanto nos gusta a todos y a todas. Y esto, Diego, es muy genérico. ¿Cómo se consigue? Necesito ejemplos concretos, necesito propuestas de verdad para llevar al supuesto práctico. Pues se consigue con metodologías activas. Se consigue con, por ejemplo, la clase invertida, haciéndonos vídeos y intentando que esos vídeos cortitos ayudemos a nuestro alumnado a consumirlos en su espacio individual, en casa, para ganar un tiempo de espacio grupal y atender mejor la inclusión. Se consiguen realizando a nivel de productos finales exposiciones, podcasts, vídeos, en definitiva que se desarrolle esa competencia oral que muchas veces se olvida. Se consigue a través de las distintas técnicas de aprendizaje cooperativo, como el rompecabezas, como el puzzle de Aronson, como cabezas numeradas. Se consigue con elaboración y presentación del LACBUS, se consigue con técnicas de estudio como mapas mentales, productos en forma de webquest o cómics, como he dicho, algo que yo desde tercero hasta sexto de primaria, pero estoy seguro que en primero, segundo, incluso en infantil se le puede dar una vuelta. Yo he utilizado el podcast, no solo he utilizado el podcast como producto final, sino también como producto de aprendizaje-servicio. Se consigue a través de aprendizaje-servicio, campaña divulgativa dentro del centro, donde esos saberes, donde esas propuestas se lleven a otras clases y a la hora como nos toca explicar, pues lo va a recordar nuestro alumnado mucho más. Se consigue a través de elaborar menús equilibrados, de preparar y enseñar a nuestro alumnado a realizar entrevistas, de estar comunicados con otros centros, con otras clases, incluso con otros países, como tenéis también dentro del curso ese proyecto de aprendizaje basado en proyectos, perdón, ese proyecto con Australia que se lleva en educación infantil. Se consigue elaborando folletos informativos de ciudades o eventos, se consigue intentando llevar a cabo exámenes competenciales, donde nuestro alumnado tenga que anclar esos conocimientos previos con los nuevos, incluso buscarle una utilidad en su día a día a la propuesta que se le lleva a cabo. Se consigue con actividades para fomentar la interacción grupal y se consigue también con exámenes grupales, donde la nota depende de cada uno, pero también depende de las distintas interacciones y de las distintas formas de comunicar. En definitiva, necesitamos llevar metodologías activas, necesitamos llevar a cabo una buena contextualización a nivel de neurociencia,
necesitamos tener muy presente con qué tarea competencial o con qué propuesta competencial vamos a abordar el supuesto práctico. Necesitamos llevar a cabo una temporalización realista y concreta para que al tribunal no le chirríe, que de repente os piden, no sé, una metodología en concreto de convivencia y le contamos un rollo que no tiene nada que ver, concreto, específico, por qué utilizas aprendizaje cooperativo, cómo consigues esa cohesión, cómo consigues los distintos problemas de convivencia subsanarlos, tener muy claro si hay un protocolo de bullying, pues tenerlo muy claro, etcétera, etcétera. Pero ser muy, muy específicos con cada una de las actividades, ser específicos también cuando resolvamos el supuesto práctico. Al final ya sabéis que es muy importante todo el tema de las competencias, pues dentro de las propias actividades hacer alguna alusión a la competencia que se está trabajando. También, dado la problemática que tenemos en cuanto a elementos transversales de desigualdad, de distintos hábitos que nos cuesta muchísimo, de falta de pensamiento crítico, de falta de producción oral, pues que eso se vea también a través del supuesto práctico. Y como os digo, muy importante que aparte de estos proyectos que os he comentado, que tengáis en cuenta cómo resolver el supuesto práctico de una forma muy sencilla. A veces tampoco tenemos que rizar el rizo y simplemente contestar lo que se nos pide en una hora, como en muchas comunidades, o en hora y media, o tenemos que resolver 2 supuestos prácticos en 2 horas, o tenemos más tiempo, 2 horas para un supuesto práctico, pero con la contextualización se nos va todo, pero que siempre intentemos buscar esa tarea competencial, esa metodología activa que conozcamos para de verdad contestar lo que se nos pide el supuesto práctico. Así que bueno, os animo de nuevo que si tenéis cualquier tipo de pregunta la dejamos en los comentarios. Haremos otra parte más con más proyectos, con más actividades e incluso con formas de evaluar, que estoy seguro que este tipo de podcast pues os ayudan bastante. Ahora voy a contestar, voy a mirarlo, voy a contestar algunas preguntas que dejasteis en el último vídeo. Lo tengo por aquí. Por cierto, 280 likes, muchísimas gracias. Entonces, mira, me dice Alba, otra cuestión, en el caso de tener que hacer 2 supuestos, ¿habría que citar 2 veces la legislación, introducción, bibliografía? ¿O hay alguna forma de decir que sirve para los 2 supuestos? Mira, Alba, a mí me pasó eso y yo lo que hacía en el primer supuesto, yo intentaba profundizar un poquito más a nivel de elementos curriculares e incluso me curraba más la introducción. Y como luego decía, de ahora en adelante, RD 126, de ahora en adelante, el 11 en mi caso, en el siguiente supuesto práctico como que iba mucho más al grano. Y si ya había contextualizado más la evaluación o había vendido mi forma de entender la especialidad en el supuesto práctico, en el segundo supuesto contestaba lo que se me pedía, pero sobre todo no volvía a decir todo otra vez de manera larga. Estefanía dice, un problema que yo me suelo encontrar es el tiempo. Aquí en Madrid 1 hora y media y no da tiempo a poner todo lo que realmente quieres. Eso es. Al final estamos intentando en ocasiones rizar el rizo, hemos de contestar y es la sensación que hemos de tener, hemos de contestar muy bien lo que se nos pide el supuesto práctico y después de eso ya podemos hacer algún tipo de regates en ese sentido, de pues si podemos demostrar un poquito de neurodidáctica, si podemos hacer ver que llevamos evaluación formadora y llevamos algún instrumento de evaluación en concreto que no vamos a calificar, pero que sí que sirve al alumnado para autorregular ese aprendizaje, como puede ser el instrumento Qué buena idea llevo o el instrumento escalera de metacognición o el instrumento ticket de salida, pues se podría llevar a cabo, pero sobre todo contestar lo que se nos pide. Pero creo que la mayoría de veces se puede contestar desde una base neurocientífica y desde una propuesta de metodología activa, que es yo lo que intento siempre recomendar. Por otro lado, más cositas. A ver. Eh, eh, Me dice Natalia, ahora estoy haciendo supuestos y tengo tanta información y cosas por contar que acabo el supuesto justa. Me sobra como mucho 1 minuto. No me da tiempo a repasar. En hora y media que tenemos para resolverlo, ¿cómo podemos hacer para que dé tiempo a repasar? Pues te recomiendo que ensayes para dejarte al menos 5 o 6 minutitos para repasar, porque muchas veces por ir rápido lo que nos ocurre es que repetimos frases o contestamos 2 veces o igual no hemos contestado alguna necesidad. Me acuerdo que yo lo contaba en el otro vídeo. Me tocó un supuesto que tenía muchas necesidades a atender y se me olvidó una. Y cuando lo repasé, dediqué 5 minutos a resolver esa una poniendo un asterisco. Entonces, te recomiendo que practiques dejándote ese tiempo, que intentes
filtrar un poquito más en todo lo que es la contextualización y de elementos curriculares y centrarte a través de la secuencia didáctica, de la metodología, contestar todo lo que se te pide. Es complicado, pero bueno, creo que es lo mejor. Hay otra pregunta, es que yo saco necesidades y objetivos, soy de audición y lenguaje y luego de esos objetivos los criterios. Tú dices de hacerlos al revés, sacar los objetivos de los criterios. Sí, a ver, yo siempre recomiendo que a través del criterio de evaluación, que es lo prescriptivo, lo concretemos y tengamos de referencia una serie de objetivos didácticos para alcanzar dicho criterio de evaluación. NMP me dice, hola Diego, una pregunta, ¿puedes dar trucos para pasar de un punto a otro sin parecer que vas siguiendo un índice? Pues destacando la importancia de ese punto. En vez de decir en lo referente a las competencias, será de vital importancia darle un enfoque competencial a nuestra propuesta práctica, ya que nos interesa preparar para la vida. Es como la diferencia en lo referente a las competencias. Ahora destacaré los objetivos, pues va a quedar mejor. Ahora destacaré los objetivos porque si no sabemos hacia dónde vamos, difícilmente vamos a ofrecer una propuesta práctica coherente. Un poquito por ahí, destacando la importancia de cada punto, creo que va saliendo esos nexos con más seguridad. A ver, más preguntitas y si no, si se me ha escapado alguna pregunta, que al final tuvo bastantes comentarios este vídeo, lo dejamos en este mismo vídeo y lo atenderé en el siguiente de supuestos prácticos. Ana Prieto me dice, hola, yo soy de orientación educativa de secundaria en Galicia y en el caso práctico nos ponen 7 pequeños casos para resolver en 2 horas más o menos. Además, los últimos casos son los que tienen más valor. ¿Tú cómo estructurarías la legislación de manera general al principio o en cada caso? Y empezarías a resolver por el principio o por el final. Yo empezaría a resolver cuando estés más lúcida con los que tienen más valor, sin entender mucho tu especialidad, pero con los que tienen más valor. Y la legislación al final nombrarla toda, pero de una manera muy concreta y específica lo que se te pide en cada frase. Y creo que ya estaría. Creo que al final los otros comentarios son preguntas, sugerencias para otros vídeos o también algún comentario de agradecimiento. Lo dicho, si tenéis cualquier duda en cuanto a actividades, metodología, que está más enfocado este vídeo, lo dejamos en la descripción y lo dejamos en YouTube o en el podcast, que lo contestaré también en el siguiente que hagamos, a ver si lo puedo hacer antes de que acabe la siguiente semana. Y deciros que, bueno, os propongo el reto para esta cuarta parte. Si llegamos a lo mismo, 200 likes, que creo que ya estos vídeos van a llegar con facilidad. Ahora este se queda con 10 likes. Diego, cállate, deja de pedir, ¿no? Pero de verdad, creo que así llega a más gente. Pues vamos a seguir ofreciendo un poco más de propuestas prácticas, vamos a profundizar en cuanto a metodologías activas y lo dicho, echadle un vistazo a la clase gratuita que os dejo sobre innovación y espero que os haya aportado el vídeo, de verdad.